Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, es un privilegio para mí acompañarte esta mañana en este devocional en casa. Mi nombre es Diego Cardona, soy uno de los pastores aquí en la comunidad cristiana, la Iglesia Bautista El Redil Estadio, en la ciudad de Medellín. Bueno, y nuestra guía devocional es Historias Memorables. Textos seleccionados de la Escritura que nos guían durante todo el año, cada día una historia memorable de la Biblia, y vamos meditando en ellas para la edificación y para estimular la vida devocional. Bueno, comencemos. El texto de esta mañana y de este día es Números capítulo 6. Qué capítulo tan precioso nos ha correspondido el día de hoy. El título, ustedes verán, es la ley del nazareato o el voto nazareo. Una pequeña observación para comenzar, es que no tiene nada que ver, directamente con el ser nazareno. Cuando decimos que Jesús fue el nazareno o que hay organizaciones nazarenas, se refieren más a una localidad en la Palestina del primer siglo, en este sector de Israel que se llama la ciudad de Nazaret, donde creció nuestro Señor. Y a los de Nazaret les decían nazarenos. Pero aquí, al hablar de nazareato o del voto nazareo, se está refiriendo a una práctica judía que era opcional, digamos en primer término eso, era opcional. Se entregaba en la palabra del Señor una oportunidad para que un hombre o una mujer, casado o soltero, por un tiempo determinado, hiciera un voto, un compromiso, un juramento. La palabra nazir quiere decir apartado. Se apartara por un tiempo de algunos elementos comunes en la vida cotidiana, pero con el objetivo puntual de consagrarse al Señor. Bueno, sin más preámbulos, leamos un pedacito del capítulo 6 del libro de Números en la Biblia, donde nos habla precisamente de las características de este voto nazareo. Números 6:1 dice así: De nuevo, el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran. Pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato, Él es santo al Señor. Bueno, una oportunidad que nos dio el Señor en el Antiguo Testamento y que tiene aplicaciones muy importantes para el Nuevo Testamento. Así que comencemos nuestro devocional en casa con esta preciosa alabanza al Señor y entraremos luego en nuestras abreviaciones de la palabra casa, yendo segmento por segmento. Escucha esta hermosa alabanza y adoremos juntos al Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir
santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar. Muy bien, llegamos a este primer segmento de confesión. En este primer segmento, por supuesto, la palabra confesión en el aspecto que ella quiere decir reconocernos pecadores delante del Señor. Reconocer cómo hemos sido atravesados de tantas maneras por el pecado que necesitamos ser salvados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también santificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les puedo proponer de este texto? Sencillo. El texto está dividido en 3 segmentos y una final conclusión, una gran finale. Los 3 segmentos de este capítulo 6 son, en primer término, una explicación del voto nazareo. En segundo lugar, la explicación de qué pasaría si una persona llegara a violar ese voto. Decía, este año, generalmente era un año, voy a hacer este voto al Señor, no voy a tomar licor, no voy a estar cerca de persona muerta, etcétera, etcétera. Y por alguna razón violaba eso, se explica qué se haría, habría un sacrificio. Y en tercer lugar, qué ocurriría para cerrar y concluir finalmente cuando la persona terminaba el periodo que se hubiera dedicado al Señor. ¿Qué más podemos decir en nuestra confesión sino de que nosotros no hacemos suficientes votos de compromiso al Señor? Es cierto que Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6 dice: cuando haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y nos exhorta a que seamos cuidadosos de no prometer al Señor un poco de cosas. Voy a levantarme a hacer el devocional desde las 3 de la mañana y ni el primer día lo hizo. Son cosas serias, nos dice la palabra de Dios, que debemos decir. Si vamos a comprometernos a ayunar, a dar, a servir, a hacer cosas específicas en el reino de Dios, que por favor lo cumplamos, porque estamos haciendo un juramento al Señor, y el Señor al que ama disciplina cuando no cumple estos votos. Y la verdad, muchas veces para evitar esas disciplinas de Dios, entonces no hacemos ningún voto. Y creo que ese es el enfoque de nuestra confesión. Oremos al Señor. Señor, perdónanos. Porque al leer este precioso capítulo 6 de Números nos damos cuenta que muy pocas veces en nuestra vida hacemos compromisos serios con Dios. Vamos a entrar en un ayuno de 8 días. Vamos a ofrendar sacrificialmente por estos meses. Vamos a servir aunque nos cueste muchísimo. Vamos a ir a una obra misionera. Vamos a apoyar un ministerio de obra social y humanitaria en la ciudad. No lo hacemos porque pensamos que no vamos a cumplir. Y es un error no cumplirlo, pero es un error también no hacerlo. Tú nos invitas en la palabra del Señor a que frecuentemente hagamos compromisos de sacrificio y de entrega al Señor, que madurarán nuestra fe, que nos harán crecer, que nos ayudarán a amar más a Cristo y a amar más a aquellos que necesitan a Cristo. Perdónanos, Señor, por favor, por la falta de compromiso cuando pasan meses,
años a veces sin hacer voto de ayuno, de entrega, de sacrificio, de ofrenda al Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Perdónanos, Padre, por los méritos de Cristo. Amén. Escuchemos esta siguiente canción y seguiremos en el siguiente segmento. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. De todo lo malo, no te quiero fallar Llegamos a nuestro tercer segmento. En nuestra abreviación CASA, confesión, ahora adoración. Adoremos al Señor, porque nadie ha dado tanto como Dios. Ha dado en la creación, ha dado en la redención, ha dado en la santificación que nos da por medio del Espíritu. Da generosamente a su pueblo y nos cuida. Y sobre todo nos dio a nuestro Señor Jesucristo el mayor sacrificio hecho en la historia. Él, nuestro Señor Jesucristo, es llamado Nazareno, no hizo el voto de Nazareo, pero posiblemente en algunos periodos de su vida sí los hizo, porque ustedes recordarán que Jesús tocaba muertos, bebía vino, ocasionalmente por supuesto, y otras cosas, pero lo más importante que debemos notar aquí es la entrega de nuestro Señor Jesucristo, viniendo a vivir con nosotros y haciendo la obra de la redención. No hay sacrificio mayor en la historia que el que Dios mismo hizo al enviarnos a su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Padre, te adoramos, porque cuando tú nos invitas a sacrificar, a apartar horas de nuestro día para la oración, a apartar cosas que son necesarias, la comida por un periodo de tiempo, a abstenernos de ciertas cosas para adorarte a ti, no es porque tú no lo hayas hecho antes. Tú has sido nuestro principal ejemplo de entrega y sacrificio. El que siendo rico se hizo pobre, siendo hijo se hizo esclavo y cargó sobre sí los pecados del pueblo de Dios para redimirnos. Así que, Señor, te adoramos con gratitud, reconocemos tu entrega por nosotros, ese gran amor que apenas alcanzamos a entender superficialmente, pero que pasaremos toda la eternidad entendiendo más y más el amor precioso y perfecto de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para nuestra salvación. Bendito sea tu nombre. En este día te adoramos, te bendecimos como iglesia distribuida en todos los rincones de la sociedad. Te adoramos y te bendecimos, allí preparándonos para el trabajo, en medio del tráfico, en medio de las jornadas del día o al atardecer o en la noche, cuando nos unimos en este devocional en casa. Nosotros te adoramos, nuestro amado Señor, por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Amén.
Escucha de nuevo esta canción y demos gracias al Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que Bueno, llegamos a nuestro tercer segmento en este capítulo 6 del libro de Números. El libro de Números es un libro precioso que cuenta particularmente el aspecto del éxodo que tuvo que ver con el peregrinaje del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Algunos han llamado el libro de Éxodo el libro de las quejas, porque aparecen 10 momentos en que el pueblo se le queja a Dios. E inclusive se le quejan en una forma muy común en que nosotros nos quejamos, que reescribimos, hacemos otra narrativa de nuestro pasado para podernos quejar. Por ahí hay una ocasión en que ellos le dicen al Señor, cuánto extrañamos Egipto, las ollas de carne en Egipto, cuando en Egipto estaban más pobres que un ratón, esclavizados y maltratados por el imperio egipcio, pero como se querían quejar, y cuando uno se quiere quejar, muchas veces reescribe la historia. Bueno, libro de quejas, pero en medio de este libro de quejas está la bendición de esta oportunidad que el Señor nos ofrece para consagrarnos de manera especial. En el capítulo 6, en el verso número 2, dice que el voto del nazareo es para dedicarse al Señor y se abstiene de unas cosas legítimas inclusive, en su vestido, en su cabello, en las bebidas que toma, en la cercanía inclusive a seres queridos en duelo, para consagrarse de manera especial al Señor. Nos dicen los investigadores de estos textos que estos textos nada tienen que ver con el monasticismo, porque este texto en particular había sido usado para el tema del monasticismo. El monasticismo es este movimiento medieval que nace con los benedictinos a propósito, siglo VI, de hombres y mujeres que no se casaban y se apartaban del mundo. No, este voto nazareo lo pueden hacer personas casadas, seguir viviendo en casa con su familia, pero particularmente escogían ayunar, si quiere la expresión, abstenerse de algunas cosas legítimas, como ciertas bebidas, ciertas prácticas, para dedicarse especialmente al Señor. Y eso nos lleva a nuestra petición, nuestra súplica de esta mañana. Yo los invito a que le pidamos al Señor que nos muestre algún aspecto en los que deberíamos practicar el voto nazareo. Puede ser ayuno. Puede ser que tú nunca has hecho un ayuno. Eso de pasar todo un día o unas partes del día por varios días absteniéndote de alimentos para dedicarte al Señor. Contemporáneamente hemos mencionado los pastores que podríamos hacer ayunos de celular, ayunos de ciertos asuntos de la comunicación, ayunos de visitar centros comerciales. Recuerdo que un señor me decía que era una tentación inmensa para él leer todos los días el periódico y él decidió abstenerse del periódico por un número de días. Yo con frecuencia hago ayunos de tinto. Tinto
En esta tierra paisa de Medellín, Colombia, tinto es café, no es vino tinto. Y hago ese ayuno porque me encanta el café. Y ya quisiera yo aquí tener mi cafecito colombiano para mostrárselos. El mejor café del mundo es el café de esta hermosa tierra colombiana, tierra bendita y divina que el Señor nos ha regalado para que le sirvamos y le honremos. Bueno, yo hago ese ayuno para decirme a mí mismo y decirle al Señor que yo no dependo de nadie más sino del Señor, porque es que me gusta, de verdad que me gusta. Lo primero que hago en las mañanas, antes de mi devocional, es pongo el cafecito, me voy tomando mi cafecito en el devocional, le llevo al cuarto a mi amada esposa y bueno, pero hago ese ayuno con frecuencia para ejercitar mi fe y mis sentidos espirituales. ¿Cuál es el ayuno? La abstinencia. En otros casos tiene que ver con prácticas puntuales de ropa, etcétera, que no deberíamos usar y nos abstenemos de manera definitiva, o que por un tiempo decidimos. En el caso de los nazareos tenía que ver con el cabello, inclusive algo externo, ¿verdad? Yo creo que podemos aplicarlo y pedirle al Señor que nos permita abstenernos de algo. Y bueno, quiero orar porque es importante pedirle al Señor dirección en esto. ¿Qué te está mostrando el Señor? Que no es un pecado como cualquier pecado, no es un pecado, sino una cosa que podríamos decir que es legítima. Ver una buena serie de Netflix que no tiene cosas feas ni groseras, ni es una apología de cosas que ofenden el nombre del Señor. Es una buena serie, divertida, histórica, hermosa, o un documental. Pero estás haciendo eso todos los días. Dices, voy a abstenerme de eso con el propósito, como nos dice aquí Números 6, verso 2, de dedicarte al Señor. Orar, leer más la palabra, leer un buen libro cristiano. Oremos que Dios nos muestre eso a ti y a mí, para la gloria de Dios y la edificación de nuestra vida. Padre, juntos como hermanos en Cristo, en este devocional en casa del día de hoy, al leer Números capítulo 6, te pedimos que nos ayudes a incorporar en nuestra vida disciplinas espirituales de abstinencia que se apoyan, entre otras escrituras, en Números capítulo 6, que nos enseña sobre el voto nazareo. Tal vez no lo vamos a hacer como se hacía en la antigüedad, pero podemos abstenernos para dedicarnos a ti, o quizás para recolectar un dinero que pueda servir a los más necesitados, o para ofrendarlo a ti, Señor. Un tiempo que vamos a dedicar para fortalecer nuestra vida espiritual, especialmente en estas épocas que hay tanto analfabetismo espiritual y bíblico de personas que se llaman cristianas y se llenan la boca hablando de su iglesia, pero que su Biblia permanece intacta durante toda la semana sin que se abra para alimentar el alma. Almas desnutridas, que necesitan disciplina espiritual de abstinencia para ser fortalecidas. Muéstranos a cada uno de nosotros, guíanos Espíritu Santo, para que podamos vivir la experiencia de la abstinencia temporal de algunas cosas para la gloria y honra de tu nombre y para la alimentación y edificación de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La última canción antes de nuestro último segmento en su devocional en casa. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
muchas gracias. Hemos llegado a nuestro cuarto segmento de nuestra abreviación CASA en nuestro devocional del día de hoy, y es la palabra acciones de gracias. El voto nazareo tenía la expresión del pueblo de Dios de la gratitud. Las gracias que damos deben ser acciones. Yo sé que las palabras son también acciones, pero ¿qué podemos hacer para decirle a Dios gracias? Y yo les contaba que el libro de Números ha sido contado como el libro de las quejas. 40 años ellos anduvieron murmurando y quejándose en el desierto. Pero aquí, en el voto nazareo, se les propone una disciplina, o varias disciplinas de abstinencia, para que el alma y la actitud del alma sea corregida y sea llevada hacia la gratitud. Quiero hacer una propuesta muy puntual en cuanto al tema de la abstinencia, pero también quiero hacer una observación exegética sobre el capítulo 6 de Números. Seguramente, si usted ha sido un lector asiduo de la palabra de Dios, recordará cómo termina este capítulo 6 del libro de Números. Por favor, si usted ha leído el libro de Números antes, me va a decir que al final del capítulo 6 del libro de Números está la preciosa, maravillosa, conocida como la oración sacerdotal. No eran sacerdotes católicos, eran los sacerdotes del pueblo de Israel, que eran casados, que tenían sus lugares donde vivían y trabajaban, que servían por grupos, que era la tribu de Leví, especialmente consagrada para la adoración, la explicación de la Biblia, la atención del templo, etcétera, etcétera. Ellos deberían, por orden del Señor, pronunciar estas palabras de la bendición sacerdotal sobre el pueblo de Dios. Yo he pronunciado estas palabras sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi iglesia, sobre muchos hermanos y hermanas que están en el último tramo de sus vidas, tramo penoso, doloroso, pero glorioso, cuando están entrando a la eternidad con su Señor. Se lo he leído también a personas en momentos de grandes cambios de su vida, matrimonio, ir a vivir a otro país, comenzar un negocio, y yo voy a dejarles de tarea que lean la bendición sacerdotal. Lo que quiero hacer, la observación exegética, esto es de interpretación bíblica, que quiero dejarles como un colofón en esta devocional en casa, es que al final precisamente de este capítulo 6, que habla de hacer votos, compromisos con Dios, juramentos a Dios de que se abstendrían por un tiempo de tal y tal cosa para dedicarse al Señor, claramente se dice que la bendición de Dios es para todo el pueblo de Dios. Y la observación exegética es esta: que nadie tome el nazareato o el voto nazareo, los ayunos, los compromisos de abstinencia delante de Dios, como que con ellos se va a ganar la bendición de Dios. El capítulo 6 de Números termina de esta manera para decirle al pueblo de Dios: la bendición de Dios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como nos dice Efesios 1, es para el pueblo de Dios. No es que vamos a ganar o hacer un trueque con Dios a través de nuestras abstinencias. Esa observación exegética del capítulo 6 de Números es fundamental. Y ya les dejo a ustedes en casa para que lean, si no es que lo han leído o si no es que se lo saben de memoria, porque está por ahí en unos cantos preciosos también, la bendición sacerdotal. Y la invitación de acción de gracias que quiero dejarles es: hagamos esfuerzos para entregar recursos para la obra de Dios. Miren que estamos entrando en un año donde muchos hablan de una ola o de una dinámica económica que podría llevarnos, o que ya está ocurriendo, hacia una recesión. Los alimentos están tremendamente costosos y no sabemos qué va a pasar si la inflación se nos dispara, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios, los ministerios cristianos necesitan los recursos. Los pastores oramos que tú seas bendecido, que tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa, tu familia, tus hijos sean bendecidos. Pero para que esa bendición también sea la bendición del pueblo de Dios. No seas tacaño con Dios. Si Dios te ha dado más, dale más a Dios.
y dale sacrificialmente como debe ser, con gozo y con gratitud, como nos enseña 2 Corintios capítulo 8 y 9. En nuestra comunidad del Redil del Estadio estamos en un proyecto de construcción. Estamos ahora en una campaña que se lanzó el domingo pasado, que ya se ha empezado a anunciar. Este domingo próximo entregaremos esta primera etapa de campaña de levantamiento de fondos para la construcción de nuestra sede, que llamamos Promesas Procede. Cada uno de nosotros nos comprometemos delante del Señor a abstenernos de cosas, compras y otras cosas para poder dar una ofrenda especial, aparte de nuestros diezmos prometidos a Dios para sostener su obra mes tras mes, una ofrenda especial para esta construcción. ¿Por qué es importante para una iglesia tener sede? Porque le da identidad, le da nueva oportunidad de servicio y de ministerio, la prepara para vivir tiempos de crisis, da más oportunidad a más personas, los niños serán mejor atendidos, nuestros invitados serán mejores atendidos, porque queremos seguir predicando el evangelio a esta generación. Pero por sobre todo, lo cual es mi canto permanente a todos mis amados hermanos a quienes tengo el privilegio de pastorear en la comunidad cristiana del Redil del Estadio, es que podemos entregarle a la siguiente generación un recurso para que cumplan la obra en su generación. Cuando una iglesia tiene una sede propia, está mucho más capacitada para hacer la obra del Señor. Aquí tenemos ya 2 casas preciosas que el Señor nos ha dado, pero necesitamos reformarlas, organizar mejor el auditorio para que más personas puedan escuchar el evangelio y podamos honrar al Señor decentemente y con orden, pero en un lugar precioso que refleje también la belleza de la creación del Señor. Les dejo esa inquietud con todo el corazón, sin ninguna presión. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda en esta campaña de levantamiento de fondos. Ora con tu esposo, con tu esposa, analiza tus finanzas y ayúdanos. Estamos para servirte en el evangelio si eres parte de nuestra congregación, pero aún si no eres parte de nuestra congregación, te ruego consideres participar en esta campaña de levantamiento de fondos para toda esta construcción de una cosa muy organizada que se está haciendo, y con mucho gusto te daremos más y más detalles, fotografías de todo un proyecto dirigido por 4 arquitectos maravillosos, hermanos en la fe, que están totalmente comprometidos, regalando su servicio para hacer todos los diseños y ya tienen render y todo lo demás. Estamos muy animados y sabiendo que Dios nos va a bendecir. Ese es mi desafío para aplicar estos votos, compromisos que hacemos con el Señor y que lo hagamos de hecho y en verdad para la gloria y la honra del Señor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Diego Cardona, amigo, pastor, aquí en la comunidad cristiana del Redil Estadio en la ciudad de Medellín. Que el Señor te bendiga. Si este devocional ha sido de bendición para ti, ahí está la campanita, suscríbete, permítenos llegar a otros lugares, apóyanos. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por acompañarme en esta mañana, en este día, en el devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.